Buenas. Bueno, The Boys. Mucha gente me ha dicho que tengo que ver The Boys, que mírate la tercera temporada de The Boys, que es muy buena, que es buenísima, te la tienes que ver. He dicho, vale, ok, voy a verme The Boys, pero para verme la tercera temporada de The Boys yo tenía que verme las primeras dos temporadas de The Boys. Porque The Boys es una serie de la que yo había oído hablar, pero jamás me había puesto a ella. Y sí, quiero comentar la tercera temporada de The Boys, pero también quiero comentar la serie entera en su conjunto y contextualizarla, porque creo que esta serie está teniendo una tendencia a ir hacia una cosa potencialmente un tanto peligrosa. La serie me encanta, es muy buena, las 3 temporadas me las he tragado y lo he hecho bien a gusto. Esta serie es muy buena, es buenísima. La serie tiene un montón de cosas, conceptos y premisas muy bien introducidas y muy bien ejecutadas y muy bien hechas. Sobre todo, lo que más me gusta de esta serie es su gran capacidad para sintetizar audiovisualmente todas las escenas. Es muy buena contando cosas, en su mayor parte. Y esto es algo que se establece ya incluso con las primeras 2 escenas de la primera temporada. Y es que ya nada más con las 2 primeras escenas en las que aparece Homelander con Maeve y en la segunda escena cuando se nos introduce a Hughie, y abro un pequeño paréntesis para decir que sí, me he visto la serie en inglés, por eso me voy a referir a los personajes en inglés. Únicamente en esas 2 escenas se establecen absolutamente todas las premisas de la serie y el tono y el carácter que va a tener. Y sabes que no estás ante la típica historia de superhéroes con la primerísima escena, que es cuando aparece Homelander con Maeve salvando a unos adolescentes de una persecución de unos tíos que huían en una furgoneta. Y aquí se rompe uno de los aspectos básicos de cualquier historia de superhéroes, y es que una cualidad de los superhéroes es que ellos intentan siempre ser anónimos, porque ellos actúan en pro del interés general de todos y no buscan ese protagonismo. Aquí en cambio ves que tanto Homelander como Maeve buscan ese protagonismo y ese reconocimiento social, entonces eso ya te hace chirriar un poco las cosas. No estamos ante la típica historia de superhéroes, estos no son los típicos superhéroes. Y con la segunda escena, cuando se nos introduce Hughie, en una escena tan corta en las que se te introduce tanto y se te cuenta tanto el personaje de Hughie, de que empieza siendo un chico súper blando, súper virgen en prácticamente narrativamente todos los sentidos, un tío sin sangre en las venas que no decide nada, que incluso ya la propia escena te apunta de que es la chica la que toma prácticamente todas las decisiones por él. Y ahí justo ocurre un gran giro visceral visualmente, que ya te impacta no solamente por la presencia de la sangre, que también es un elemento importante, no presente en ninguna película de superhéroes, sino que además la propia serie te da a entender de que va a estar continuamente llena de giros así, giros completamente inesperados, y que estate preparado porque van a ser continuos. Y además la propia presencia de la sangre ya te indica que el tono crudo de toda esta serie, de toda esta historia. Porque realmente, ¿qué es la sangre? No es un detalle menor. El hecho de que la serie sea así de visceral, aparte de darle identidad, no es solamente por hacer la gracia de hacerla visualmente mucho más impactante. Es que en las películas clásicas, historias de superhéroes, nunca hay sangre. Porque precisamente como son historias que intentan estar adaptadas a un público más infantil y juvenil, en esas historias siempre hay violencia, pero es una violencia que no tiene consecuencias realmente, porque no vemos sangre, porque la sangre es la consecuencia de la violencia. Y en las películas de superhéroes no existen las consecuencias ni daños colaterales, y precisamente esta historia va de que existen los daños colaterales y de que son muy graves. Entonces en tan poco tiempo la serie ya te introduce ese concepto de daños colaterales, pero luego va más allá. Te introduce todo lo que es la crítica social de nosotros como público, de que todo es en verdad una industria del espectáculo, de que todo es mentira. Y la serie en su primera temporada va en continuamente increciendo continuo, porque se te introducen conceptos no solamente del espectáculo, sino que después se te introduce todo lo que es la corrupción política, de las megacorporaciones, de los grandes lobbies, de los negocios entre el poder político corrupto y el poder corrupto de las megacorporaciones, para acabar finalmente en todo lo que es el concepto del negocio de la guerra mundial y de cómo los gobiernos y las megacorporaciones se lucran de eso, creando ellos mismos los conflictos mundiales para ellos lucrarse ellos mismos de los propios conflictos que ellos mismos provocan. O sea, la serie es grande, introduce muchísimos conceptos, pero además es que los sintetiza muy bien. En la primera temporada se nota que la historia quiere contarse a sí misma. La historia no se ahorra nada, es como que quiere volcar en ti tantísimos hechos y quiere contarte tantas cosas que parece que incluso no le dé tiempo. Son muchas las cosas que quiere contarte. Y además, por otro lado, los personajes también son todos muy atractivos, muy completos y muy interesantes en sí mismos, los cuales los comentaré más adelante. Pero fundamentalmente, por lo que me gustó muchísimo en la primera temporada, es que se puede resumir en una sola palabra, en un solo concepto alrededor del cual gira, y a mí siempre me encantan las estructuras narrativas cuando las puedes explicar
explicar únicamente con una palabra, porque eso deja claro de que aquel que haya escrito esta historia simplemente se ha basado en una idea y ha ido aumentando en magnitud alrededor todas las demás ideas que giran alrededor de una sola, que es el cinismo. En la primera temporada, esta historia va sobre el cinismo humano realmente, que viene expresada a través de todas estas cosas, porque todos los personajes en el fondo son unos cínicos, tanto los protagonistas como los villanos. Y este mundo va sobre el cinismo presente en todo y de cómo, seas quien seas el villano, sobre todo si eres el villano o si eres el protagonista y supuestamente luchas por el bien, de cómo todo está lleno de mierda y todos se tienen que manchar las manos de mierda si quieren conseguir algo, seas quien seas. Entonces en la primera temporada la presencia de ese cartel que ve Yubi de que tienes que mantener tus manos limpias tiene un significado bastante más allá de lo que aparentemente tiene. Ese elemento está muy bien plantado ahí. Otra cosa que hace muy bien esta serie, lo cual me ha gustado mucho, es que la propia serie te asume mucha inteligencia a ti como espectador. Y es que la serie es muy consciente de lo que estás pensando en este preciso instante de mientras la ves y precisamente juega con esa percepción tuya. Y es que al menos en la primera temporada lo que sí hace bien, y también lo repite después, es hacer muy bien los giros argumentales. Muchos de los cuales los ves venir, pero he ahí donde reside toda la gracia de los giros argumentales. Y es que la serie te apunta a esos giros argumentales, sabes que los estás pensando y aún así les da más la vuelta todavía. Y como ejemplo puedo poner el último giro argumental, gran giro argumental que ocurre al final de la primera temporada, que es cuando descubrimos que es el propio Homelander quien planta el Compound V en las manos de los terroristas y crea a todos los supervillanos, tal y como los llama él, o los superterroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Y es que claro, por tal y como te va apuntando la serie durante toda su historia, tú estás seguro de que alguien tan cínico y con una lógica tan fría empresarial solamente puede ser Madeline. Es decir, solamente puede ser lógico que ella cree esa demanda mundial de superhéroes para ella, ofrecer esa oferta y solucionar esa necesidad que ella misma crea. Pero al final descubres que es Homelander quien hace eso, pero eso en verdad no es lo más interesante ni lo que te impacta tanto de ese giro argumental, sino en el fondo lo que realmente resulta interesante es que precisamente ella no supiese nada en absoluto. Y el verdadero giro, el twist argumental, reside cuando el gobierno empezó a investigar el cómo el Compound V acabó en las manos de los terroristas y cuando ella le dijo a ese congresista de que ella realmente no tiene ni idea de cómo ocurrió eso. En un primer momento cuando lo ves tú dices, no, es que está mintiendo, está claro que lo sabe porque es ella, pero realmente ella decía la verdad, ella no tenía ni idea. El verdadero giro reside en que ella tiene más honestidad y un poco más de alma de la que tú te esperas que tenga, porque siempre pensamos que los giros argumentales tienen que siempre conducir a algo malo, y lo que no te esperas venir es que alguien malo pueda tener cierta parte de honestidad y alma en su corazón. Vale, y hablemos un poco de los propios personajes, no de todos porque son muchos, pero sí de los protagonistas fundamentales, y vamos a empezar con el propio Homelander. Homelander a mí me parece muy interesante como personaje, sí, es el villano, pero está muy bien construido y muy bien interpretado, y es que a estas alturas a mí me parece que incluso Homelander es mucho más icónico y más importante para la historia que el propio Butcher, y luego explicaré por qué. Homelander es un tipo traumado desde su niñez, desde pequeño. Es un tipo que sufre de complejos de megalomanía y egocentrismo. Su principal problema es que él de bebé, de pequeño, no recibió el amor materno que necesitó recibir y tiene ese vacío interior, ese profundo y gran vacío interno, y que continuamente a lo largo de su vida intenta rellenar. Ese vacío se ha convertido en una necesidad patológica suya de ser aceptado o aclamado públicamente. Entonces él continuamente intenta imponer a la fuerza el amor. Y todos sabemos cómo acaba eso, es que nunca acaba bien. El único gran twist que puede redimir a este personaje precisamente me parece que es Ryan, su hijo. Y es que yo, en el fondo, creo que Homelander de verdad quiere a su hijo, que no es algo egoísta o que él esté intentando utilizar a Ryan, a su hijo, para otros fines suyos personales. Y es que a raíz precisamente de ese vacío que él tiene en el interior, descubre que a lo mejor puede recuperar todo ese amor y dárselo a su hijo para que él no sufra lo que él sufrió. Y yo creo que de verdad él está siendo sincero con Ryan cuando le dice que él quiere lo mejor para él y que él no viva la misma vida que vivió él. Fundamentalmente podemos discutir si los valores que él enseña a su hijo son buenos o no, porque está intentando educar a su hijo para ser un supremacista racial, pero dejando de lado eso, realmente yo creo que Homelander sí quiere de verdad y siente verdadero amor, aunque parezca que no sea capaz de sentirlo, es precisamente para él una revelación de que él sí es capaz de sentir amor por alguien. Y yo creo que el amor por Ryan es realmente sincero, y es precisamente lo que le da un twist interesante a este personaje. Butcher, vale, Butcher es un personaje muy interesante y además es, claro, es fundamental dentro de toda la serie, es de los más icónicos, junto con Homelander. Yo creo que la mejor manera para describir a Butcher es que él es un pirata del siglo XXI. Ok, él no roba a nadie, él no va
por ahí robando bancos ni robando naves o barcos, pero sí se enfrenta al sistema y al establishment. Es un fugitivo, empieza siendo un fugitivo, es decir, un pirata, pero después en la tercera temporada pasa a ser un pirata a sueldo legal, es decir, es un corsario. Butcher tiene las dos cualidades que más me gustan de cualquier personaje literario, narrativo o de una película, y es que es lo suficientemente fácil de entender, pero lo suficientemente profundo para que sea interesante. Y es que Butcher se explica también de forma muy sencilla, es un cínico y es un pragmático. Para Butcher no existe el bien o el mal. Para Butcher solamente existen los medios para alcanzar sus fines, y el fin para él siempre justifica cualquier medio que utilice. Y esto viene demostrándose una y otra vez con cada una de sus acciones que entran en conflicto precisamente con los demás personajes dentro de su escala de valores o de moral. Encima, en consonancia con todo eso, Butcher siempre sigue la regla pirata de quien se queda atrás, se deja atrás. Él concibe también a las personas como instrumentos, medios para conseguir sus fines, y simplemente utiliza a las personas para él conseguir sus propios fines egoístas. Lo único que hace él es alinear esos intereses, y cuando acude a una persona dice, vale, los dos podemos ser beneficiados de esto, yo persigo X cosa, tú persigues Y, pero realmente todo ello pasa por un mismo camino, así que nos podemos ayudar mutuamente. Entonces para él todo es una transacción pragmática, y además todo su arco narrativo es el clásico arco de la venganza. Su motivación es la venganza y él sigue toda esa línea narrativa típica. Además, como detalle extra, no sé si la gente se habrá dado cuenta de esto, yo creo que sí, pero realmente se nota mucho de que el actor Karl Urban se ha inspirado a la hora de interpretar a su personaje de Butcher en Jack Sparrow de Los Piratas del Caribe. Y no podéis negarme la semejanza. No digo que sean los mismos personajes, ni de lejos, ¿vale? Butcher tiene absolutamente identidad propia y original. Es un personaje con sus cosas. Pero digo, a la hora de algunos gestos y algunas expresiones faciales, como por ejemplo la sonrisa o las maneras de moverse de Butcher, algunos de esos gestos se nota que están muy influenciados por la interpretación de Johnny Depp de Jack Sparrow. Yo veo inmediatamente de que el actor se ha inspirado, no ha copiado, pero sino que se ha inspirado en Jack Sparrow para interpretar a su personaje de Butcher. Ok, Huey y Starlight. A estos dos personajes los meto, digamos, en un mismo saco, en un mismo grupo, porque en el fondo representan lo mismo. Siguen dos líneas narrativas paralelas aparte, pero que son prácticamente iguales. Se basan en lo mismo. Huey y Starlight representan el cómo un personaje empieza absolutamente de cero, virgen, y cómo la historia le acaba machacando. A Huey lo machaca de una forma, a Starlight la machaca de otra. A cada uno de su manera, pero los acaba salpicando de mierda. Huey, por un lado, se ve envuelto en toda esta historia a la fuerza, la propia historia le fuerza los hechos sobre él, y digamos que le impone ser como es él. Entonces Huey, si quiere sobrevivir, tiene que adaptarse absolutamente a la historia, por más que se niegue al principio, pero se ve al final forzado, y acaba descubriendo facetas profundas dentro de sí mismo que él no pensaba que fuesen a ser posibles. Starlight, en cambio, es una chica inocente que tiene ideales y tiene ideas y tiene aspiraciones y sueños a los cuales tiene que reducir a todos en absoluto si quiere estar dentro de lo que es el gran negocio del espectáculo, y se da cuenta de que en el fondo todo es una gran mentira y de que es totalmente incompatible con lo que ella creía o quería ser. Por otro lado tenemos a Frenchie y a MM. Ellos dos establecen un tándem muy interesante, el cual me gusta mucho, y ellos a la vez, a sí mismos, son, digamos, contrarios a Butcher, porque ellos son los dos personajes que son la antítesis de Butcher, en el sentido de que ellos tienen ese lado humano. Hasta cierto punto son pragmáticos también, entienden el precio que hay que pagar por cumplir la misión y cuál es el precio que se cobra todo este mundo de mierda y que al final tienen que hacer cosas que no son buenas, pero aún así hay líneas que ellos no se atreven a cruzar, y dentro de su propia relación ellos también son bastante diferentes, porque Frenchie es un artista, él improvisa, él es una persona pasional que se deja guiar por su corazón continuamente. Frenchie da continuamente saltos de fe, como por ejemplo con Químico. Él no sigue el plan, él simplemente se deja llevar por su propio corazón, y eso a veces tiene sus recompensas. En cambio, es un tipo metódico que siempre se ciñe al plan, es muy racional, y él no se permite ni un solo error. El origen de esa mentalidad se va descubriendo poco a poco a medida que avanza la serie a lo largo de las temporadas, y ves que además tiene sentido que él sea así por su pasado, pero básicamente él viene a ser la versión contraria de Frenchie. Digamos que tiene una mentalidad como más científica, pero aún así resulta curioso porque el que se dedica más a la ciencia, a la química, es Frenchie, mientras que es más del lado humano de las personas, porque él se dedicaba, al menos antes, a reeducar a otros individuos. Pero lo que los une a los dos es ese lado humano y contacto humano con las personas, cosa que le
falta a Butcher y por lo tanto se complementan. Y lo bueno narrativamente de todo el grupo de The Boys es precisamente esa cualidad suya de que ellos tienen personalidades, cada uno de los personajes diferentes, que se complementan, pero a veces precisamente entran en conflicto. Ese conflicto interno suyo no los rompe, pero sí que crea situaciones interesantes y que los hace avanzar narrativamente como grupo. Químico realmente es un personaje que realmente es un apéndice narrativo de Frenchie. Es un personaje bueno, es entrañable, está bien, pero seamos sinceros, y es que ella depende de Frenchie y ellos van prácticamente juntos siempre a todos los lados. No puedes concebir a estas alturas a Frenchie por un lado y a Químico por otro. Ellos van juntos en un pack. Su relación y su evolución es simbiótica. Ellos no pueden separarse, lo cual no es malo, está bien. Bien establecido todo eso, vamos con la segunda temporada. Y es que este vídeo va a ser un poco largo porque tengo muchas cosas que contar. Y es que aquí la serie, en su totalidad, entra en un punto de inflexión. Porque aquí la serie se vuelve consciente de sí misma y se da cuenta de que es buena y sabe por qué te gusta. Y cuando una persona, un individuo o lo que sea, sabe cómo puede influenciar sobre ti, lo que va a hacer es, a partir de este punto, controlarte. Y es lo que hace The Boys a partir de la segunda temporada. Y es que mientras la serie en su primera temporada iba continuamente increciendo y no se ahorraba absolutamente nada, aquí ya cambia, aquí ya empieza a ahorrarse cosas, al menos al principio. La segunda temporada tiene cosas buenas. Sigue introduciendo elementos de crítica social y también va aumentando en escala en cuanto a lo que es la amenaza de la megacorporación de Bot. El personaje de Stormfront me gustó bastante, me gustó mucho, porque además con ella se superaron algunas expectativas que yo mismo me propuse con ella. Y es que tal y como se la introduce, yo al principio pensaba que ella iba a ser como una especie de espía que iba a espiar a Starlight, precisamente porque ella estaba muy convenientemente introducida. Stormfront representaba todos esos ideales a los que renunció Starlight por encajar dentro de la megacorporación. Entonces yo pensaba que Stormfront era como una especie de enviada desde la cúpula del CEO de Edgar para intentar descubrir la involucración dentro de la traición de Starlight. Después pensé que Stormfront iba a servir para desbancar a Homelander, de que ella poco a poco iba a minar su presencia y iba a sustituirle, porque precisamente Edgar lo que quería hacer era acabar con el negocio de los superhéroes y simplemente acabar con ellos. Entonces como que Stormfront estaba enviada desde arriba para minar toda la integridad del grupo. Yo tenía esas expectativas con la serie, tal y como he indicado antes, de que es lo que hace la serie, te presupone cierta inteligencia y sabe que vas a pensar cosas así y aún así las supera. Y es que al final lo que acaba ocurriendo es que Stormfront es bastante más grande que todo eso y que ella realmente es uno de los cerebros que está detrás de todo lo que es la megacorporación. Y además del cinismo humano y todo lo que es la avaricia de las megacorporaciones y todo el negocio del espectáculo, introduce una cosa nueva más, que es la ideología del nazismo y el racismo supremacista blanco. Esto cuadra un poco con la realidad, esto no es inverosímil que ocurra algo así, porque realmente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los nazis que había en Alemania huyeron y se refugiaron en Estados Unidos y muchos incluso prosperaron. Así que la serie te cuente esta realidad, esto realmente no resulta para nada inverosímil. Esto podría haber ocurrido. Pero todo eso tarda muchísimo en introducirse. 3 capítulos. La serie tiene una gran habilidad para sintetizar cosas. Y en su primera y tercera temporada lo que hacen es introducir todos los conflictos y todos los hechos que se van a desarrollar en la temporada que tienen por delante en el primer capítulo, porque la serie sabe hacerlo. Pero aquí en la segunda temporada, la serie sabe las preguntas candentes que tienes, porque la primera temporada acaba con grandísimas preguntas, con grandísimas revelaciones, y la serie sabe que quieres y esperas respuestas a esas preguntas, pero tarda en dártelas. Arrastra el tiempo a conciencia y parece que quieras continuamente ganar tiempo y no mostrarte lo que quieres. Porque hay un montón de escenas de relleno, sobre todo de lo que es la trama y la línea argumental de Aquaman, voy a llamarlo Aquaman, en inglés le llaman The Deep, no sé cómo lo habrán traducido al español, profundidad, pero para el caso es Aquaman, ¿vale? Para que nos entendamos. Tenemos un montón de escenas de Aquaman aceptándose a sí mismo, hablándole a sus branquias, y yo ya estaba diciendo, esto a mí no me interesa. Además de que toda la línea argumental de Aquaman no tiene sentido, sobra y está completamente de relleno. Narrativamente acabarán con ese personaje cuando simplemente lo relegaron de los 7. Ahora es puro relleno. Y ahora tenemos un montón de escenas cuando yo quiero ver a Butcher, y saber qué ha pasado con él. Y además, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo? ¿Está buscando a su mujer? No, ¿qué está haciendo? Pero esas respuestas no te las da hasta el final del segundo capítulo y solamente en el tercero se te empiezan a dar respuestas. La serie y la historia está alargando artificialmente ese momento para ganar tiempo. ¿Para qué?
Todavía no lo sé. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esto empieza a ser sintomático. Por suerte, en la segunda mitad de la segunda temporada, la serie vuelve a entrar en sus propios raíles establecidos en la primera y empieza a ganar en ritmo, empieza a ganar en escala. Y ahí realmente vi que me volvía a interesar mucho más la serie, de que ya no había cosas de relleno, de que la propia serie y la propia historia recuperó el ritmo ese natural que tiene. E incluso estableció un esquema que después se repite en la tercera temporada, que es siempre arrancar cada capítulo con una especie de micro relato, micro historia o una introducción bastante impactante. Y es que toda la segunda temporada yo creo que se puede resumir en una propia escena de la segunda temporada que sirve como símil para realmente resumirla a toda ella. Y es dentro del quinto capítulo cuando Homelander mata a toda una multitud con sus rayos láser. Pero al final descubres que eso era una fantasía que se monta él. Y es que realmente esta temporada eso es precisamente lo que hace. Parece que no se atreva a hacer grandes giros y provocar más a la historia, a la acción. De que no quiere avanzar en demasiado la historia porque eso implicaría tener que acabar la historia antes y quiera alargarla un poco más. Digamos que esa escena es sintomática a todo lo que es esa temporada. Porque cuando la vi por primera vez dije, oh, por fin algo interesante, por fin un giro realmente grande. A ver cómo sale Homelander de este escándalo. Pero no acaba siendo nada, porque es una fantasía dentro de su cabeza. Y eso ocurre con más cosas. Realmente la segunda temporada es muy conclusiva, es bastante conclusiva en muchos de sus aspectos. Y si la historia hubiera querido, toda la serie de The Boys podría haber acabado allí. Únicamente se dejan dos grandes flecos que justifican la siguiente tercera temporada, pero realmente casi la gran mayoría de todos los personajes acaban con un final feliz. Al final de esta segunda temporada realmente concluye todo el arco argumental de Butcher. Su venganza se cumple y precisamente una de las maldiciones o cualidades de los arcos argumentales vengativos de los personajes es que una vez concluida la venganza y acabada y ejecutada, el personaje narrativamente pierde todo el sentido. Y algunos podrían decir que realmente la venganza de Butcher no se verá ejecutada hasta que él no mate a Homelander. Sí, puedo estar de acuerdo hasta cierto punto en eso, pero yo personalmente creo que la verdadera motivación de Butcher no es matar a Homelander, sino que matar a Homelander era como el medio para él llegar a su mujer y saber qué fue de su mujer. Porque su venganza realmente es, o su misión es encontrar a su mujer y saber qué fue de ella, cosa que consigue al final de la segunda temporada. Y si Homelander acaba vivo y Butcher no lo mata es porque existe Ryan y porque él ve que su mujer aceptó la presencia de Homelander en su vida aunque no le gustase, pero precisamente porque tiene un hijo, porque tiene a Ryan. Si Rebecca pudo aceptar, digamos en cierta medida, la presencia de Homelander, a Butcher como que le da igual. Él ya ha conseguido lo que realmente quería, que es saber qué fue de su mujer y no vivir en la oscuridad, en la sombra y en la completa ignorancia de qué fue de ella. Matar a Homelander es, digamos, otra misión, una submisión que surge de esta primera, la cual precisamente se desarrolla en la tercera temporada. Y es que incluso en la segunda temporada el propio Homelander, digamos que tiene un final, pero no tiene un final porque sigue estando vivo. Digamos que se restringe a Homelander. Acaba restringido y acorralado y atado. Todos los personajes encuentran una cotidianidad y una normalidad dentro de sus vidas. Incluso el propio Butcher, quien simplemente acaba adquiriendo una rutina que es simplemente luchar contra los superhéroes. Lo único que justifica la tercera temporada es el hecho de que Homelander sobreviva y otro elemento introducido casi, o se podría decir prácticamente en el último momento de toda la serie, de forma muy forzada y de forma muy abrupta. Y es el twist dentro del personaje de la congresista Newman. Sí, lo de que las cabezas explotan se llevaba introduciendo casi desde el principio, pero la propia historia no ahonda en ese aspecto, no lo profundiza y como que lo deja en segundo plano, como que es algo que existe, algo por lo que te tienes que preocupar, pero hay problemas más importantes. Entonces la serie se centra en una cosa, pero al final dice, en realidad había como una especie de mente en la sombra, villano oculto del cual no te lo has visto venir, así que esta va a ser la nueva amenaza. Y eso es precisamente lo que justifica la tercera temporada. Homelander y Newman. Vamos entonces por fin ahora con la tercera temporada. Y es que si comparamos narrativamente, dentro de todo lo que es la estructura, gran mega estructura narrativa de todas las temporadas, la tercera temporada no era necesaria. Es una temporada extra. ¿Sobra? No, está bien, yo la he disfrutado. ¿Era necesaria? No tanto como la segunda. Porque por tal y como acabó la primera temporada, una segunda temporada era absolutamente necesaria. La primera temporada acabó con grandísimas incógnitas. La segunda temporada acabó muy conclusiva. Los únicos dos enlaces que se crean entre la segunda y la tercera se introdujeron en el propio final. Otro gran twist de esta temporada era precisamente que algunos protagonistas recibieron superpoderes. Y a mí este aspecto, la verdad que me ha gustado mucho. Porque esta historia acierta mucho en mostrarte
los superpoderes como una especie de droga, porque realmente así es como funciona. Los superpoderes no es solamente un gimmick para hacer la historia más visualmente grande o atractiva, sino que realmente es un truco narrativo para ahondar mucho más dentro de la naturaleza profunda de algunos personajes, como por ejemplo Butcher y Huey. Y también colateralmente Frenchie, y Starlight, porque ellos acaban siendo afectados por esos superpoderes de otros personajes. Y es que esto se sabe, digamos, esto es una sabiduría popular, y es que si tú quieres descubrir cómo es realmente una persona en el profundo de su corazón o de su ser, dale responsabilidades, dale poder, a ver qué es lo que hace con ellos. Porque la frase de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad es bastante más profunda de lo que nos pensamos aparentemente. Si tú le das poder a una persona y ves cómo actúa con ese poder, qué es lo que hace si abusa de él o lo usa con mesura, puedes descubrir cómo es una persona. Y aquí es para lo que se utilizan los superpoderes, para ahondar más en los personajes y descubrir ellos mismos facetas que no conocían, como por ejemplo Huey. Los superpoderes lo que hacen es acentuar todavía más las características negativas de los personajes, sobre todo en Butcher. Una cosa que también me ha gustado mucho de esta tercera temporada es que precisamente dentro del grupo de The Boys, digamos que la línea del protagonismo se aplana. Es decir, mientras antes la estructura del protagonismo era más piramidal con Butcher en la cabeza y todos los demás personajes eran como una especie de coprotagonistas, tanto Frenchie como como Starlight, como Huey ganan más en protagonismo. Butcher, puesto que su arco argumental de la venganza ha concluido, baja un poquito y todos se ponen al mismo nivel. Butcher sigue siendo un personaje muy importante y clave para dentro del desarrollo de la historia, pero todos los demás como que se ponen también a su nivel y ganan en importancia. Prueba de ello es que precisamente la historia ahonda más dentro de lo que es la relación entre Frenchie y Químico, fortaleciéndose y estableciéndose muchísimo más. También descubrimos el origen del odio por los superhéroes de y toda su backstory y su background y por qué toda su motivación para estar en este grupo y hacer lo que hace. Y entonces esta temporada en general hace muchas cosas bien, a mí me ha gustado, pero sigue pecando y sigue jugando contigo en algunas cosas. Y es que el abrupto final no me ha gustado tanto y creo que resulta problemático. Toda la existencia de la tercera temporada es justificada porque existe la amenaza de Homelander y Newman, la congresista que explota cabezas. Entonces tú cuando empiezas a verla quieres encontrar respuestas a todo eso. Entonces lo que hace la historia es decir, mira, vale, Newman es una amenaza, pero no podemos, esto además lo deciden los propios protagonistas, dicen, no podemos centrarnos ahora mismo en Newman, Homelander es una amenaza mucho más inmediata y está aquí, así que nos tenemos que ocupar primero de él y después quizás de Newman. Entonces dices, vale, ok, vale, lo acepto, tiene lógica. Entonces la serie pasa a aparcar a Newman, la aparta a un lado y se centra en destruir a Homelander. Y además intenta destruirle con varias cosas, a través de varios frentes. Se te presenta con que existe un arma definitiva para acabar con todos los superhéroes, que es Soldier Boy. También se intenta matar a Homelander a través del frente mediático, es decir, se le intenta desacreditar o incluso él mismo quiere desacreditarse porque ya le da igual todo, pero lo que acaba ocurriendo es totalmente al revés. De esta temporada Homelander sale muchísimo más fortalecido que al principio, porque el arma definitiva al final no tiene efecto. Además, Homelander puede utilizarla a su favor si exploitea esa debilidad, porque descubre que existe una relación biológica y sentimental con él y Soldier Boy. Y por otro lado, el frente mediático no le afecta en nada a Homelander, porque él descubre que diga lo que diga, por muy barbaridad que eso sea, va a tener un público que lo justifique, haga lo que haga, incluso si mata públicamente. Entonces la serie está centrada durante prácticamente toda la totalidad de la temporada en acabar con Homelander, y se le intenta matar en varias ocasiones, pero al final, en el mismísimo final, se da un giro argumental tan abrupto y tan rápido y tan inesperado que realmente no sé si sienta bien, porque no es que no lo consigan los protagonistas matar a Homelander, sino que simplemente los hechos pasan a estar centrados en otra cosa completamente diferente. Durante toda la serie hemos intentado matar a Homelander, pero ahora de repente queremos matar a Soldier Boy. ¿Y por qué? Porque simplemente todos han acabado hasta los huevos de él, han descubierto todos que es un capullo, y el último en descubrirlo ha sido Butcher porque él ha intentado atacar a Ryan, y ya está, y todos pasan a luchar contra Soldier Boy. Esta serie acaba realmente igual en algunos aspectos que acabó la segunda temporada. ¿Y a qué me refiero? Homelander sigue vivo, es más fuerte incluso tiene encima ahora a Ryan de su lado, a su hijo, y Newman sigue siendo esa amenaza oculta latente en segundo plano, que es igual a como acabó la segunda temporada. Es decir, con las premisas que empezó la tercera temporada no se han resuelto ninguna y solamente se le ha dado resolución final a cosas que han aparecido mid-season. Es decir, Soldier Boy apareció en mitad de la temporada, en mid-season, y de repente la historia en un final abrupto decidió que ese era el problema principal, así que vamos a acabar con él. Y las resoluciones que tú esperabas encontrar realmente no se soluciona ninguna. Y en general yo me he sentido como que la propia serie ha dicho justamente al final,
fuck todo. En realidad el problema era otro completamente diferente, no estos que te he ido planteando durante toda la serie. Y aquí es donde voy con que la serie en su segunda temporada ha empezado a ser consciente de su propio éxito. Y os acordáis como minutos atrás os he dicho de que Homelander quizás sea incluso más icónico que Butcher a estas alturas. Y es que pensadlo, si ahora mismo en la serie muriera Butcher, sí, sería un momento muy trágico, muy trascendente para la serie. Se quitaría a un personaje fundamental, pero la serie podría seguir funcionando de algún modo. Todavía quedan personajes, todavía quedan protagonistas para seguir haciéndole frente a Homelander. Además, precisamente la propia historia ha estado invirtiendo en ellos previamente, poniéndolos al mismo nivel que Butcher. Y encima, a Butcher se le ha puesto un timer y ahora tiene fecha de caducidad como personaje. Entonces, realmente Butcher es importante, pero la serie puede funcionar sin él. Cosa que no pasa absolutamente con Homelander. Porque toda la serie funciona y tiene sentido si Homelander sigue vivo. En cuanto se mate a Homelander, la historia deja de tener sentido. Y esto la serie lo sabe muy bien. Y por eso no se atreve a matar a Homelander. Porque precisamente quiere continuar su propia historia y siendo la propia serie. Pensemos brevemente, y esto solamente lo introduzco como idea, no digo que sea así, pero pensemos brevemente si la serie en el fondo no está cometiendo un acto de hipocresía precisamente contra todo lo que ella critica. Y es que la serie critica el espectáculo y de cómo nos mantiene hipnotizados, pero ¿qué hace esta serie? Empieza peligrosamente quizás a alargarse artificialmente para seguir haciendo caja, para seguir haciendo dinero, porque sabe, la propia serie sabe que es buena y que la vamos a seguir viendo. Y es que precisamente esta serie se está acercando peligrosamente a esa fina línea, a esa fina frontera de lo absurdo y la falta de coherencia. Y es que esta serie, por su propia naturaleza por la que ella misma establece, siempre va increciendo. Esa es su manera de operar, de hacer avanzar los hechos y la historia. Siempre va aumentando, hinchando más el globo. Pero ¿dónde está el límite? ¿Cuándo va a explotar ese globo? Por cada hecho que no se resuelve, por cada cosa que hace más fuerte a Homelander y por cada cosa más grande nueva que se introduzca un villano más, la serie se vuelve más grande y por lo tanto genera más expectativas y aumenta esas expectativas. Tiene absolutamente todo el sentido y toda la lógica de que tú te esperes un final absolutamente ultra épico para Homelander, porque precisamente la propia serie alimenta esas expectativas con cada intento fracasado por los protagonistas, porque ya le hemos dado superpoderes a los protagonistas, hemos intentado utilizar un arma definitiva contra Homelander que precisamente anula los superpoderes. Es decir, ¿dónde está el final y el límite de lo lógico? ¿Cuál va a ser en la cuarta temporada el próximo límite que intente superar esta serie? Y mientras la serie lo haga dentro de sus propias premisas, dentro de su propia lógica, y mientras dé un final coherente dentro de lo establecido por ella misma, yo diré fetén, y yo diré que esta serie es de las mejores que se han hecho en mucho tiempo. Pero tengamos siempre en cuenta y presente de que esta serie empieza a bordear ya los límites de lo inverosímil, aunque esta serie, claro, va de superhéroes y superpoderes, no es que pueda ser muy verosímil para empezar, pero lo que quiero decir es que puede perder peligrosamente la cabeza, y puede al final pecar de glotona y ahogarse en su propio éxito. Veremos a ver qué pasa con la cuarta temporada, espero que esté a la altura, y tiene que estarlo porque esto no lo digo yo, es la propia serie la que se pone la propia vara de medir, así que solamente espero que The Boys no se meta un palo en sus propias ruedas. Dadle like al vídeo si os ha gustado mi análisis, dislike si no estáis de acuerdo, suscribiros a mi canal si le habéis dado like, y hasta otra.